Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. Este domingo Guatemala celebra elecciones generales, tanto al Congreso como a la presidencia. No hay elecciones al Senado porque Guatemala no tiene Senado, es un sistema unicameral, pero todos los ojos están puestos en quién será el próximo presidente o la próxima presidenta de Guatemala, porque se presenta una candidata con bastantes posibilidades. Son unas elecciones a dos vueltas, a no ser que uno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos y se convierta, pues este mismo domingo, automáticamente en presidente de Guatemala, por lo menos presidente electo, porque la investidura se hará dentro de unos meses. Pero vamos, es poco probable que eso suceda. El guatemalteco es uno de los sistemas políticos más atomizados de América, por no decir del mundo, al menos en las elecciones presidenciales. Hay un total de 21 candidatos, de 21 candidaturas, con sus respectivos partidos y alianzas por detrás. Claro, con tanta competencia, más que sopa de letras, lo de las elecciones guatemaltecas más parece un concurso de marcas diseñadas por curtidos publicistas y especialistas en mercadotecnia. Hay para todos los gustos. Tienen, por ejemplo, un partido que se llama Vamos, otro que se llama Fuerza, otro que se llama Creo, otro más que se llama Convergencia, otro se llama Avanza, otro se llama Unidos, uno más que se llama Valor, sin más, otro se llama Victoria, creo que ya con ese nombre, si no ganan es que mucha victoria no habrán tenido, otro se llama Viva, y el último hay muchos más, pero vamos, uno que se llama Todos. Bien, no son eslóganes publicitarios, son nombres de partidos políticos, pero claro, como es lógico, no todos tienen las mismas posibilidades, aunque se hayan trabajado a fondo el nombre para presentarse ante los guatemaltecos. El hecho es que es imposible que todos puedan, no ya ganar, pero sacar muchos votos entre 21, así que al final la cuestión se queda entre 2 o 3, como en todos los países del mundo, y las expectativas de voto razonables, es decir, que tienen expectativas de llegar a la presidencia, por resumirlo mucho, pues al final son solo 3 candidatos. En Guatemala, de estos 3 candidatos, la que más posibilidades tiene de ganar, al menos en la primera vuelta, es una mujer que se llama Sandra Torres, que pertenece a un partido llamado Unidad Nacional de la Esperanza, más conocido por sus siglas UNE. Bien, pues este partido es, digámoslo, hoy por hoy es el partido central en Guatemala y todo gira, más lo es desde hace bastantes años, lo es desde hace unos 15 años y todo el sistema gira en torno a la Unidad Nacional de la Esperanza. Es decir, todo se configura para evitar que este partido y su líder, que se llama Sandra Torres, como ya os he dicho, alcancen la presidencia. Bien, este año no es una excepción. A cualquier observador extranjero que se acerque a estudiar las elecciones guatemaltecas de cerca, lo primero que le asalta es el estupor. Además, literalmente estupor, no sabe uno muy bien a dónde agarrarse. Ve demasiados candidatos, muchísimos que además cambian de elección en elección, pero no es que cambien los candidatos, que también, por supuesto, siempre hay nuevos y otros que se retiran, sino que el mismo candidato puede presentarse en distintas elecciones por diferentes partidos. Eso es bastante común. Si bajamos al nivel parlamentario, al del Congreso, lo que nos encontramos es que los diputados cambian de partido en plena legislatura. Es decir, han sido elegidos por un partido, llamémoslo pues cualquiera, tomemos uno de estos que os he dicho, Avanza, por ejemplo, y a la vuelta de 6 meses pues decide cambiarse a Valor, e incluso puede estar 2 años en Valor y entonces a los 2 años pues cambiar, qué sé yo, al partido Victoria, este que me ha hecho tanta gracia antes. Es un sistema realmente complicado, hay muchísimos candidatos por todas partes y luego demasiado nombre que no dice absolutamente nada. Os he comentado algunos y bien, son bonitos, pero son bonitos para vender, qué sé yo, fruta, papel higiénico, cualquier tipo de producto que pueda encontrar uno en el supermercado, pero no desde luego un partido político. Así que lo que tenemos es, de entrada, hay que profundizar un poquito más, lo que tenemos es estupor. Bien, en Guatemala, salvo contadas excepciones, no existen los partidos ideológicos, como sí sucede en otros países. Más o menos podemos hacer un mapa electoral relativamente fácil del espectro, diciendo, bueno, pues este candidato hoy están muy desgastadas las etiquetas y están muy desgastadas incluso las ideologías en los partidos, pero más o menos en cualquier país, el que tomemos, desde luego en Europa es clarísimo, sabemos dónde colocar a cada uno de los partidos dentro del espectro, de una manera
insisto, flexible, pero más o menos sabemos colocarlo. Bien, en Guatemala no hay nada parecido a eso. Es decir, que no hay nada parecido a un partido conservador, propiamente dicho, nada parecido a un partido socialdemócrata, aunque eso sí hay uno, concretamente el UNE que se parece, pero vamos, no es al 100%, o no hay, por ejemplo, un partido liberal, no hay un partido comunista, aunque hay uno pequeñito que es revolucionario, es el partido de la antigua guerrilla, que tiene siempre muy poquitos votos y apenas saca 1 o 2 escaños para el Congreso. Es decir, la política en aquel país está muy personalizada, en torno a los candidatos, que adoptan unas siglas para llamarlas, adoptan como el que adopta un perro, es decir, eligen unas siglas cualquiera, todas les valen, bueno, siglas o estas palabras tan bonitas, todas les valen y cabalgan sobre ellas para llegar a la presidencia, o directamente, también sucede que a veces las crean de la nada. Crean movimientos con nombre llamativo, rimbombante, publicitario, que por lo general no suelen tener más recorrido que esas mismas elecciones. Y una vez han llegado a la presidencia, pues si han llegado, por supuesto, desaparecen después, pero es que si no han llegado, esas siglas o esos nombres quedan durmientes hasta que llega otro, quizá las siguientes elecciones, o quizá unos años más tarde, o quizá nunca, y lo reactiva. Bien, esto hace que sea especialmente complicado entender y descifrar la política guatemalteca, incluso estando dentro del país. Desde fuera realmente, bueno, desde fuera casi diría que es poco menos que imposible, porque tiene una cantidad de claves que o lees muchísimo o conoces muchos guatemaltecos o si no cuesta bastante entenderla. Es decir, son al final las excepciones las que sirven como asideros o las que ayudan a orientarse, pero vamos, esas excepciones son contadas. Una de estas excepciones es la Unión Nacional de la Unidad, Nacional de la Esperanza, la UNE, de Sandra Torres. La UNE es, como os decía antes, algo parecido, no completamente, pero algo parecido a un partido socialdemócrata. De hecho, pertenece a la Internacional Socialista, en la que están pues, otros partidos socialdemócratas del mundo, como puede ser el PSOE español, o la SPD alemana, o el Partido Laborista británico. Entonces, está englobada dentro de esto. No es tan antiguo como el Partido Socialista Español o como los socialdemócratas alemanes, es bastante más moderno, pero es que todos los partidos, o prácticamente todos los partidos en Guatemala, son muy recientes, son de este siglo, es decir, del siglo en curso, del siglo XXI. El partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, de la UNA es joven, aunque en Guate es uno de los más veteranos. Fue fundado en el año 2002 como plataforma presidencial, lo que os comentaba antes, donde ellos, la que se creó además como tal. Se suben los políticos para poder presentarse a unas elecciones y nada más. Y lo llenan de las cosas del momento para hacer la propaganda electoral que crean conveniente, y si ganan bien, y si no ganan, pues mal, pero lo vuelven a intentar las siguientes elecciones, generalmente con otras siglas diferentes. Bien, el UNE fue fundado por Álvaro Colom en el año 2002, hace no tanto tiempo, aunque claro, es una eternidad en la política guatemalteca. Álvaro Colom era un político político de medio pelo, había llegado como mucho a viceministro, no había llegado ni a ministro en gabinetes anteriores en los años 90, de más o menos izquierda moderada, que consiguió finalmente la presidencia en 2007, se presentó primero en 2003, no consiguió ser elegido y ya en la segunda le salió. Bien, la esposa de Colom era Sandra Torres. Sandra Torres es una politóloga de la región procedente de la región selvática, el Petén, que es la parte que está en el Yucatán de Guatemala. El Yucatán lo comparten México y Guatemala, pues bien, es de esa zona, y que de joven esta mujer estuvo en la guerrilla. Debe de tener ahora unos 60 años, pues cuando tenía eso, 20 y tantos, en los años 70, fue guerrillera. No una guerrillera de primera línea, pero sí al menos estuvo integrada como tal. Posteriormente, ya muchos años después, se moderó, se entiende, es decir, dejó la metralleta y todas estas cosas. La guerrilla, la guerra civil, entre comillas, en Guatemala terminó en 1996 y esta mujer se terminó casando con Álvaro Colom. Se casó en segundas nupcias con él y estuvo casada varios años, hasta que en el año 2011, cuando se acababa la presidencia de Colom, había sido elegido en 2007, justo 4 años, pues trató de presentarse ella
pero el Tribunal Constitucional de Guatemala se lo impidió. ¿Por qué? Pues porque la Constitución guatemalteca no permite la reelección presidencial, como otras muchas constituciones, y tampoco que los familiares del presidente se presenten, familiares en primer nivel de consanguinidad. Por lo tanto, una esposa no se puede presentar. Aquello fue un pequeño escándalo, estamos hablando ya de hace muchos años, de 2011. El hecho es que no pudo hacerlo no porque estuviese casada, porque ella lo que hizo en aquel momento fue divorciarse. Fue un escandalillo. En el año 2011 se divorció en ese momento ya dejaba así de ser familiar del presidente y podía presentarse. Pero no coló porque el Tribunal Constitucional vio la jugada de lejos y anuló su candidatura. Bien, más o menos creo que os vais haciendo una idea quién es la tal Sandra Torres. Quería en aquel momento hacerse algo parecido a un Kirchner. Bueno, los Colom querían ser los Kirchner de Centroamérica, pero no lo consiguieron. En las elecciones de 2011, en las que no se pudo presentar Sandra Torres porque el Constitucional se había olido la tostada desde lejos, el que ganó fue un tipo llamado Otto Pérez Molina, que había sido general del Ejército, alguien en aquel entonces todavía muy prestigioso, de un partido llamado Partido Patriota, partido que ha dejado de existir, pero que en aquel momento era algo similar o ejercía dentro del sistema político guatemalteco el mismo papel que juega hoy en día la UNE. Quería o aspiraba a ser el partido central, aunque en este caso como un partido conservador. El Partido Patriota hoy ha desaparecido y Pérez Molina está en la cárcel. Está en la cárcel por corrupción y está además desde hace muchos años. Hubo un caso muy sonado en Guatemala en el año 2015, conocido como el caso La Línea, complejísimo. Podéis buscar más información. A la vuelta de media hora os habréis perdido porque aquello fue de una complejidad tremenda. El hecho es que desde la presidencia, el presidente Pérez Molina y su vicepresidenta, que se llamaba Roxana Valdetti, se montaron toda una trama corrupta a todos los niveles. Además, había llegado cuando la enfermedad ha llegado hasta la misma cabeza. Pues en el caso de Guatemala fue así. En el año 2015 hubo unas manifestaciones muy grandes en las ciudades guatemaltecas, especialmente en la capital, y el presidente terminó en la cárcel. Le encerraron, de hecho, poco antes de las elecciones de 2015. Fueron hace justo 4 años. Fueron unas elecciones muy movidas, tanto en la calle como en el ambiente político de Guatemala. En aquel entonces estaba muy enrarecido, a raíz, lógicamente, del terremoto político que desató Pérez Molina, su vicepresidenta Valdetti y todas sus corruptelas. Bien, a esas elecciones ya sí se pudo presentar Sandra Torres, ya estaba divorciada oficialmente y habían pasado 4 años desde el divorcio, es decir, no había sido una artimaña para poderse presentar, pero cayó en estas elecciones frente a Jimmy Morales. Además salió en las elecciones de 2015 un tercer tipo, un tal Valdizón, que se presentaba con un nuevo partido, un partido llamado Líder, lo que os decía antes de los nombres de los partidos en Guatemala, que en aquel momento fue el coco de las elecciones. Consiguieron neutralizar al tal Valdizón, Manuel Valdizón, y el líder pues desapareció y se fue por donde vino. Hoy, por supuesto, Valdizón también está acusado de corrupción, porque lo de aquel país con la corrupción política es una auténtica enfermedad, es como una maldición bíblica. Bueno, la cosa es que ganó Jimmy Morales, que era el más insospechado, un tipo conocido, pero no conocido por ser político. El actual presidente de Guatemala era un cómico de televisión, que se presentó en aquel momento por un partido llamado Frente de Convergencia Nacional, que eran unas siglas literalmente muertas que habían fundado unos años antes un grupo de militares jubilados y que estaban inactivas, no se habían presentado a ninguna elecciones ni nada parecido, hasta la irrupción de este hombre, hasta la irrupción de Morales, que no era conocido por ser político, pero sí era conocido porque hasta poco tiempo antes había tenido un programa en televisión. Si tuviéramos que hacer un balance rapidísimo del mandato de Morales, pues podríamos decir que ha sido regular tirando a malo. Los escándalos de corrupción no han cesado y bueno, y para colmo de males, Morales se ha significado internacionalmente y para mal, se ha significado para mal, expulsando del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la famosa CICIG, de la que ya hice un programa el año pasado precisamente cuando los expulsó. Eso le ha puesto en muy mal lugar. Los casos de corrupción terminaron salpicándole a su propia familia y luego pues tampoco es que el país haya mejorado a ojos vista.
todo lo contrario. No ha supuesto todo lo que había prometido, pues o no lo ha cumplido, o en algunos casos incluso están peor. De cualquier manera, Morales no se puede volver a presentar, porque ya os decía, la reelección no es posible en Guatemala, y probablemente su partido, el FCN, el Frente de Convergencia Nacional, desaparezca porque el candidato que tienen esta vez es un tal Estuardo Galdámez, no es especialmente atractivo, al menos a los ojos de los votantes. Me fundamento en las encuestas, no en ninguna otra cosa. Es un tipo atractivo por lo menos en su cuenta de Twitter, porque es como un patriota de hojalata. Al parecer el hombre Estuardo Galdámez fue Caibil, que son las unidades de operaciones especiales del ejército guatemalteco, y está siempre con símiles bélicos que suenan un poco de cartón piedra. Pero bueno, las encuestas apenas le dan pues un 1 o un 2%, así que este partido y el propio Galdámez, pues entiendo yo que desaparecerán. Porque claro, en Guatemala, como en cualquier otro país, a pesar de que hay esta variedad, esta riqueza, esta exuberancia de partidos políticos, también hay encuestas. Además es un lugar especialmente complicado para la demoscopia, porque están cambiando continuamente. Todas las que he mirado 3 concretamente, dan vencedora a Sandra Torres. Le dan vencedora a la primera vuelta, eso sí. Ya sabéis, hay 2. Tengo, de hecho, por ejemplo, una de ellas que está bastante bien hecha. La tengo aquí delante de mis narices en este momento. Pues esta está hecha por la Fundación Libertad y Desarrollo y es muy completa porque aborda no solo el tema del voto positivo, sino el voto negativo. Lo que ellos llaman el voto, lo tengo aquí, es decir, ¿a quién votarían los guatemaltecos en el caso de que medición de antivoto lo llaman, bien, en el caso de que no, la persona a la que jamás nunca votarías, el candidato que más antivoto tiene es Sandra Torres, así que ganaría en la primera vuelta, ganaría en este caso, en esta encuesta le está dando un 22%, no es mucho, no sería presidenta el domingo, tendría que ir a la segunda. Y el segundo después de ella es un tipo llamado Alejandro Yamatei, que lleva ahí toda la vida, debe tener como 60 años, se ha presentado 4 veces a las elecciones y las 4 con partidos distintos. En el año 2007 se presentó con el partido Gana, en el 2011 con el partido Casa, en 2015 con el partido Fuerza y este año con el partido Vamos. Vamos, que si Yamatei fuese inmortal, cosa que no lo es, pero si lo fuese, pues se podría hacer el diccionario de la Real Academia entero, con sus 100.000 entradas. Como veis, todos los partidos por los que se ha presentado, su nombre significa algo. Otra cosa es que él mismo signifique algo, que lo dudo bastante, y lo que dice signifique algo que lo dudo más todavía, porque los mensajes políticos de los candidatos guatemaltecos, tuve ocasión de verlo en 2015 y lo vuelvo a ver ahora desde la distancia en 2019, son de lo más romo que uno se pueda imaginar. Consisten en apelaciones vacías al patriotismo o en prometer cosas directamente imposibles a los electores. Luego el tercero en discordia, después de Yamatei, es un hombre llamado Roberto Arzú. Los que conozcáis un poquito de política guatemalteca os sonará este nombre, Arzú, el no Roberto, pero sí Álvaro. Roberto Arzú es hijo de Álvaro Arzú, que fue una vaca sagrada de la política guatemalteca durante muchísimo tiempo, durante décadas. Este hombre murió el año pasado, hace justo un año, después de haberlo sido todo. Fue alcalde de la capital durante 14 años, de hecho se murió como alcalde de Ciudad de Guatemala, y fue antes de eso presidente del país entre 1996 y el año 2000. A Álvaro Arzú le correspondió además firmar el acuerdo de paz con la guerrilla y eso le dio bastante brillo internacional. En España le dieron incluso el premio Príncipe de Asturias. De esto estoy hablando pues hace ya más de 20 años. Así que Álvaro Arzú, fuera de Guatemala, yo creo que hoy por hoy era el político más conocido, al menos que no tuviese mala fama, porque Álvaro Arzú no tenía mala fama. Bien, pues su hijo Roberto, él tiene más, de hecho tiene otro hijo Álvaro, que ya era congresista y supongo que seguirá siéndolo. Este en concreto, el Roberto Arzú, es un personaje pintoresco. Yo la verdad es que le desconocía, le he descubierto para estas elecciones. Este está haciendo una campaña al
al estilo Donald Trump. Donald Trump chapín, se entiende. Se deja ver con una gorra en la que pone hagamos grande Guate, sí, tal cual, con un cuadradillo para que la gente, entiendo, pues lo ponga en las redes sociales. La gorra también se la pone a su perro, que se llama Zambo. Y yo la verdad es que el perro tiene una pinta que no me acercaría mucho a él, porque es de estos que así desde lejos ya más o menos uno intuye que muerden. No sé qué raza es, pero de estas razas de perros que se pelean, bueno, pues se la pone encima del sofá y procura transmitir pues eso mismo, ¿no? Que es un hombre hecho a sí mismo, a pesar de que se llama Arzú, y por lo tanto una buena parte se lo debe a la fortuna de su padre, y los Arzú en general, que es una familia muy rica dentro de Guatemala. Pero bueno, está con esa idea de venderse como el Donald Trump guatemalteco. Él es empresario, eso sí, aunque no un empresario muy bueno, porque según parece, según se desprende de su historial empresarial, empresa que toca, empresa que quiebra. Las malas lenguas lo achacan a su afición a la bebida y a la vida nocturna. Al parecer a ambas cosas les ha dedicado bastante tiempo y dedicación a lo largo de su vida. Lo primero lo confirmó él, es decir, no es un rumor, de que le gustaba bastante empinar el codo. De hecho, tuvo que ir a un par de curas de desintoxicación en Estados Unidos para que le quitasen la odiosa manía de beber alcohol. No sé si lo conseguirían. Y lo de la vida nocturna, pues, en fin, los que le conocen también lo han dicho. Esto se conoce especialmente por un empresario, otro empresario, que al parecer le molió a palos en un centro comercial de Miami por un asunto de honor. Ahí quedó la cosa. No sé, creo que es fácil imaginar de qué tipo de honor se trata en estos casos cuando uno pega a otro en un centro comercial a la vista de todo el mundo. Bien, el partido este de Roberto Arzú se llama, preparaos los oyentes españoles, se llama Podemos. Sí, Podemos, con un par. Eso sí, Arzú y Pablo Iglesias no se parecen absolutamente en nada, o en poquito. Arzú es más bien de derechas. Bueno, en España, Roberto Arzú sería considerado como un ultraderechista peligrosísimo en España y en cualquier otro país europeo, lo cual es bastante normal, a poco que uno conozca la política de aquel país. Es una política muy corrida hacia la derecha. Está tremendamente basculada hacia el lado derecho del espectro. Y no la derecha liberal, me refiero, sino esa derecha patriotera y moralista, que en lugares como la Unión Europea pues es básicamente minoritaria. Pero es que ese es el marco de ideas en el que se mueve buena parte de la sociedad guatemalteca y sobre todo las élites del país, que son las que al final terminan decidiendo las elecciones. Y esto no es una opinión, es un hecho extraído de las últimas convocatorias electorales que han tenido lugar en el país. Es decir, en Guatemala no vuela una mosca sin que las principales familias del país den su visto bueno. Esa es la cruda realidad. Estas familias, que se le llama familias por llamarlo de alguna manera. La gente de izquierdas prefiere decir oligarquía, pero bueno, podemos llamarlo también como un magma viscoso y extraordinariamente tóxico que tiene cooptado al Estado, y no desde hace 20 años, sino desde hace mucho más, pues desde hace más de un siglo, cuando el presidente Justo Rufino Barrios creó la Guatemala contemporánea con las reformas del año 1871. Desde entonces, las reformas liberales de 1871, y desde entonces se conformaron una serie de focos de poder autónomo en torno a ciertas familias que son las que han terminado mandando en el país y dirigiendo el país, a veces desde la sombra y a veces, a menudo, desde la sombra, y otras veces a la luz del sol y brindando por el respetable. Bien, a esa élite Sandra Torres no le gusta nada y lo dejan ver siempre que pueden. Podrían llegar a tolerarla, como toleraron a su marido, a su exmarido, mejor dicho. Y le toleraron durante 4 años y más o menos le toleraron, pero solo si fuese capaz de arrasar en las urnas. Es decir, si llegase, ganase la primera vuelta, ganase la segunda vuelta con muchísima autoridad. Cosa que creo yo que no lo hará, porque no le dan tampoco una victoria extraordinaria en la primera vuelta, y en la segunda pues se va a reagrupar voto contra ella a punta pala. Esto que venía en la Fundación Libertad y Desarrollo, lo de la medición de antivoto, pues el 34,1% de los guatemaltecos encuestados han dicho que por cuál candidato usted nunca votaría. Bueno, pues 3 de cada 4, que un tercio, nunca votaría por Sandra Torres. Así que
como la segunda vuelta es inevitable, y es ahí donde se sabrá quién es el próximo presidente del país, pues en la segunda vuelta es cuando se decidirá todo esto, dependiendo de si es Giammattei o es Roberto Arzú el que termina pasando a la segunda vuelta, y ese segundo recibirá todo el apoyo necesario, es decir, los dos que están en la lista. El lema electoral de Giammattei es los buenos somos más. Le ponen imaginación al tema del nombre del partido, pero muy poquita. Los lemas son muy simples para que lo entiendan hasta la gente sin alfabetizar. En fin, tras las elecciones del domingo, si consigue pasar a la segunda vuelta, claro, este Giammattei verá como además de los buenos tendrá también a los ricos. Hablábamos ayer de la hipotética repetición de elecciones y hoy lo vamos a volver a hacer porque Severino nos ha dejado una nota de voz contándonos lo siguiente. Hola Fernando, he estado escuchando en tu medio y en algunos otros que la posibilidad de que Pedro Sánchez repita las elecciones, y yo creo que eso no va a pasar de ninguna manera. Y esto se debe al motivo por el cual Pedro Sánchez ganó las elecciones, que no fue tanto por sus méritos electorales o el número de votos, sino por la división del voto de la derecha. Y ante estas circunstancias, si se repitieran elecciones, estoy completamente seguro de que un montón de votos que se fueron sobre todo a Vox, pero incluso a Ciudadanos, volverían al Partido Popular. Entonces, su situación después de unas segundas elecciones sería mucho peor. Entonces, claro, puede jugar a eso, a hacerse el duro y a tirarse faroles para conseguir mejores condiciones de pactos, pero la repetición de elecciones yo estoy completamente seguro de que no va a suceder. Pues así es, Severino. En el caso de una repetición se produciría un reagrupamiento en la derecha que ya empezó el propio 26 de mayo, si mal no recordamos, así que esto de repetir las elecciones no interesa demasiado a Sánchez, pero tampoco a Rivera ni a Abascal. El único que podría ganar algo con ello es Pablo Casado, pero aún no tiene el partido a su gusto, cosa que le llevará a lo menos un año. Así que si le interesa obviamente una repetición, pero no demasiado. Al final es posible que le dejen pasar a Sánchez y que gobierne como pueda. Bien, seguimos. Vamos ahora con Rubén, que está en Santiago de Chile y que nos trae otro tema relacionado con China. Fernando, hoy escuchando tu crónica de Tiananmen y la China que podría haber sido, me vino una idea quizás. Hace un tiempo atrás aquí a un analista, entre comillas, futurólogo, le escuché decir que quizás en este tiempo el sueño de Marx puede ser posible. El sueño de centralizar y planificar todo con una mano política y con una mano económica. Que vienen siendo quizás dos aspectos y dos ramas de la moral. Pero en el sentido de que los hombres en algún minuto fuimos esparcidos sobre la tierra, se confundieron nuestras lenguas. Paradojalmente, Dios intervino en la comunicación. Entendiendo para quien sea creyente, discúlpenme el que no lo sea. Pero se intervino en la comunicación y los hombres no nos pudimos comunicar y fuimos esparcidos. Posteriormente nos empezamos a entender, el comercio ayudó mucho. Empezamos a crecer demográficamente y hoy, desde una fecha quizás, no sé, los años, no sé, a lo mejor peco de ignorante, pero me la juego, quizás 60, 70, 50. Desde esa fecha lo que más se desarrolló fueron las comunicaciones, al punto de que hoy las llamadas son gratis y podemos ver a la persona que está al otro lado. De tal modo que la tecnología a lo mejor era el arma que no tenía Marx en su tiempo, y quizás estemos acercándonos peligrosamente a una humanidad centralizada bajo un mando. Y bueno, eso ya me pone los pelos de punta. Creo que en alguna forma hay algo ahí en la tecnología, porque además todo va toda la corriente va hacia
la corriente moral, todas las corrientes de pensamiento, los pensamientos que están en boga, son los pensamientos que la izquierda hoy está planteando. Al punto de que así como un partido que se dice entre comillas de centro derecha en España como Ciudadanos puede validar leyes que son francamente esquizofrénicas, y eso pasa aquí en Chile también. Creo que en alguna forma nos parecemos Chile y España, dado que tenemos la marca de una, entre comillas, dictadura de derecha. Bueno, a lo mejor metí muchas ideas en lo que estaba hablando, pero no sé, creo que hay algo ahí. Te mando un abrazo y un saludo. Bueno, Rubén, el sueño de Marx era abolir la propiedad privada y que por arte de magia el ser humano cambiase su naturaleza. A ver, lo primero solo puedes hacerlo a la fuerza, es suprimir la propiedad privada, y ya se ha hecho. Lo segundo, lo de cambiar la naturaleza humana, pues yo creo que ni con toda la tecnología del mundo. Respecto a lo que comentas de Chile y España, pues efectivamente es así. El pasado reciente de ambos países está marcado por sendas dictaduras de derechas. De hecho, cuando terminaba en España, pues empezaba en Chile. Empezó en el año 1973 y bueno, así estuvo hasta ya finales de los años 80. A esto habría que sumar también a Argentina y a Uruguay. En la primera, la dictadura terminó en el 83 y en la segunda, en Uruguay, en el 85. En Uruguay empezó, de hecho, en el 73 porque Bordaberry, la dictadura cívico-militar uruguaya, Bordaberry dio el golpe en 1973. En fin, ya sabes que la península ibérica y el cono sur de América son a muchos efectos el mismo país separado pues, por un océano y en hemisferios diferentes. Bien, pues sobre esto mismo de Tiananmen, Víctor nos cuenta desde la misma China cómo está gestionando el gobierno el aniversario de Tiananmen, de los sucesos de Tiananmen de hace 30 años. Bueno, estoy por China estos días, por Xi'an, y quería contar un poco qué está haciendo el gobierno chino para callar todo esto, todo el tema relacionado con Tiananmen. Y bueno, es bastante gracioso. Para empezar, la VPN más famosa que existe. Bueno, la VPN, para quien no lo sepa, lo que es una Virtual Private Network, es una red privada, ¿vale? Que básicamente lo que lee el móvil o el ordenador es que me estoy conectando con la IP de otro país a Internet, no desde China, donde todo está prohibido. Facebook desde el año 2008, Twitter también desde 2010 creo, bueno, Pinterest, Instagram, Twitch, YouTube, Evox y bueno, una larga lista de cosas. Escuchar a Fernando en China es ilegal, por ejemplo. Y bueno, y la red de VPN más famosa que existe se ha caído, VPN Express. Y bueno, y se ha tirado 4 días sin conectar. Mi novia está aquí estos días y vino desde Rusia y le pidieron desde el aeropuerto que firmase un papel como dando permiso para que mirasen sus mensajes de teléfono, y ella dijo que no. Y bueno, afortunadamente no la hicieron volverse. Pero bueno, es que esto es muy fuerte, o sea, un permiso para que registremos tus mensajes de teléfono. Eso es una locura. No sé si lo están haciendo con todo el mundo, con la gente que viene solo de Rusia, pero ojito. Bueno, te junto un mensaje aquí también del mundo, una noticia del mundo, que el titular reza que China hace desaparecer al trovador de la masacre de Tiananmen. Bueno, cada vez que se produce un aniversario de Tiananmen, 20 años, 25 años, China invita a una serie de personas a salir del país, les paga un retiro, esto es una cosa curiosa, un retiro en una playa paradisíaca por allí, y luego pueden volver, la mayoría, porque este lleva ya desaparecido, creo que son 3 meses. Y bueno, también ha desaparecido una actriz que era crítica con todo esto. Y bueno,
También están intentando acallar voces disidentes desde fuera del país, claro, gente que se ha ido. Por ejemplo, en Malasia se encuentra una de las voces disidentes más famosas, que es la madre de uno de las personas que murieron durante la represión de la plaza de Tiananmen. Y bueno, eso es todo, es un poco un resumen de qué está pasando aquí, ¿no? De la sensación un poco de opresión y de que todo puede pasar. Por ejemplo, que me echen a mí de China por escribir este mensaje, lo cual nunca uno puede estar suficientemente seguro. Ahora mismo estoy conectado con mi VPN, que ya gracias a Dios funciona, a Hong Kong, así que creo que estoy libre de pecado. Bueno, Fernando, un saludo. Pues muchas gracias, Víctor. No sabía que la contra en China fuese imposible escucharla. Ya lo siento, al menos escucharla en iVoox. Sabía que lo de YouTube no, que eso es imposible, pero no sé qué tendrán contra iVoox. Y ya lo siento por vosotros, por los que escucháis este programa. Pero vamos, no sé a qué chino le puede interesar un programa de radio en español dirigido al mercado hispano, hecho por un tío desde su casa en Madrid. De verdad, no sé, no termino de entenderlo muy bien. Quizás que teman que a iVoox algún chino disidente suba cosas, no en español, sino en mandarín, y ante la duda pues han cerrado directamente la plataforma. En fin, le envío un saludo al censor si es que está ahí, y ya que está, me comentas que no os escuchan todo, pues ya que está, que lo tenemos en la escucha, pues que no se pierda la pizarroteca, que es la parte mejor y la más contestataria del programa. Los votantes brasileños votaron por muchos motivos, pero con el hartazgo ante la corrupción transversal y masiva entre sus políticos, sus gobernantes y sus instituciones en mente. El cambio de caras que supuso la victoria de Jair podría hacer creer en la ilusión de un cambio de costumbres entre los que prevalecían, que junto con la llegada de los impolutos regenerase la función pública brasileña. La ilusión tenía poco fundamento, y los escándalos presentes y futuros definirán cuán pequeño era en realidad. Si el ministro de Justicia se ha choteado del concepto básico de la justicia, pensar en cómo se las gastará el resto de los tejemanejeros da vértigo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado, queridos amigos, la contracrónica de esta semana, porque mañana tenemos contrahistoria y pasado mañana tenemos contraplano, es decir, el sábado vuelve la contra, pero ya en su versión cinematográfica. Así que con esto me despido de vosotros, hasta mañana.